En el corazón del sudeste asiático, ubicado en el norte de China, al sur de Tailandia, Birmania se ha mantenido como uno de los países en dictaduras en el mundo durante 50 años. Hace 3 años, la junta militar gobernante finalmente renunció al poder. Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Nobel y principal opositora del régimen, fue posteriormente liberada de prisión. Desde entonces, todo un pueblo ha soñado con la libertad, y el país ha abierto sus puertas a los turistas. Pero bajo un barniz de democracia aún en pañales, los militares siguen a cargo, compartiendo las ganancias con los señores de los rubíes de los depósitos de gemas más bellos del planeta. Sí, ya soy rico, pero quiero ser aún más rico. En la jungla, un ejército rebelde lucha sin ayuda para erradicar la segunda zona de producción de opio más grande del mundo. Córtalos, córtalos, córtalos. Corta todas las plantas. El corrupto ejército birmano permite que prosperen los traficantes que inundan el mundo con heroína. Saca el opio. Abre tu bolso. Birmania todavía no se rige por el Estado de Derecho. En las ciudades, un monje budista extremista difunde su odio contra los musulmanes, que son masacrados con total impunidad. Los musulmanes son peores que los perros. Te digo, en lugar de casarte con un musulmán, cásate con un perro. Aunque Birmania ya no está excluida de la comunidad internacional, este viaje clandestino revelará los problemas que aún atormentan a la tierra de los 1000 templos budistas. Nuestro viaje a la Birmania prohibida comienza en el norte del país, en Mogok. Es en esta ciudad, a más de 1000 metros de altitud, donde se encuentran los mayores yacimientos de rubíes del mundo. Hace apenas 2 años, todavía era imposible para los turistas ir allí. A la entrada de este El Dorado, uno debe pasar por un puesto de control armado con un permiso especial de las autoridades. A los periodistas occidentales no se les permite el acceso, por lo que entramos como turistas. Mogok es una ciudad que lleva bien su apodo de Valle de Rubí. Un milagro geológico que abarca más de 40 millones de años tuvo lugar en las profundidades de las montañas, transformando el subsuelo en el cofre del tesoro. Durante siglos, el hombre ha estado extrayendo incansablemente esta piedra preciosa. En este lejano oeste, incluso los niños tamizan los flujos de lodo para ayudar a alimentar a sus familias. En las minas abiertas, los agujeros se perforan con dinamita. ¡Cuidado, va a explotar! Otros se convierten en mineros en nombre de los ricos empresarios. Solo un puñado de personas comparte el botín de las riquezas de la región. En esta búsqueda de rubíes, los grandes propietarios han hecho de la discreción una religión. Por primera vez, uno de ellos ha aceptado ser filmado por cámaras extranjeras. A sus 39 años, Su ya es multimillonario. Hola. Hola a todos. Hola, señor Su. En Mogok, los magnates de rubí son muy respetados. ¿Eres muy famoso aquí? Sí. ¿Todo el mundo te conoce? Sí. Los días de Su comienzan en una discreta oficina en el centro de la ciudad, donde pequeños vendedores hacen cola para venderle sus piedras más hermosas. Este hombre chino espera volarlo con una piedra grande y tallada. El rey rubí es uno de los pocos intermediarios que puede vender a países extranjeros. ¿Está interesado en esta piedra? Sí, le he ofrecido 18.000 euros, pero de momento quiere 22.000 euros. A ese precio, el rubí tendría que ser perfecto.
¿Ves las burbujas dentro? Hay muchas de ellas. Es por eso que no creo que el precio que quiere sea muy razonable. Hoy este hombre se irá con las manos vacías, al igual que todos los demás vendedores. ¿No vendiste nada? No, nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no les gustaba nada. Los rubíes son como las mujeres, es exactamente lo mismo. Es una cuestión de sentimientos. Si no te sientes atraído por ella, no saldrás con ella. En realidad, Su no necesita actuar como intermediario para enriquecerse. Posee 2 minas fuera de la ciudad. Desde su juventud, ha estado explorando los subsuelos de Mogok, dado que sus padres solían perforar agujeros en la región. Comencé a trabajar en la casa de mis padres en 1988, cuando tenía 14 años. Lo he estado haciendo desde que era pequeño. Me adentraba en las minas con mi padre y me gustaba. Incluso ayudaba a mis padres cuando vendían las piedras. En la década de 1990, la Junta Militar decidió privatizar las minas. Los mejores depósitos de rubíes fueron comprados por un puñado de hombres de negocios que sabían cómo congraciarse con los que estaban en el poder. Su es parte de esta clase privilegiada. ¿Lo revisas Sí, aquí todos los días? Vengo a mirar las minas diariamente. La etapa que más le interesa a este señor local es la etapa de clasificación. Una docena, más o menos, de trabajadores buscan piedras preciosas entre la grava. En esta copa está la cosecha de hoy. Rubíes rojos y algunos zafiros azules. Nada para deslumbrar a Su. La calidad no está ahí, no es buena. Solo hay rubíes de mala calidad. ¿Por qué es raro encontrar buenos rubíes? No, no es eso. Es que todavía no hemos cavado lo suficientemente profundo como para encontrar las piedras buenas. ¿Cuántas tierras procesas para obtener todas estas piedras? Tenemos que procesar unas 50 toneladas de tierra cada mañana para obtenerla. Algunos días encuentro rubíes mejores. Creo en la suerte. ¿Pero ya tienes suerte? ¿Ya eres muy rico? Sí, ya soy rico, pero quiero ser aún más rico. Para extraer rubíes en Birmania, uno tiene que compartir con los generales que todavía dirigen el país. Su compró esta mina al asociarse con un conglomerado militar llamado UPAI, una empresa que permite a los apparatchiks del ejército ayudarse a sí mismos con la riqueza del subsuelo birmano. Compré toda la tierra con mi propio dinero y luego formé una sociedad con UPAI. Yo tomo 3/4 partes de los ingresos y la empresa se lleva 1/4 parte. Este impuesto no impide que Su haga una fortuna. En su hermosa casa del centro de la ciudad, encontramos al rey rubí en su sala de estar. Una habitación que está revestida de madera de teca, un signo interior de riqueza. En sus paredes, el imprescindible arte local, animales de la selva adornados con multitud de fragmentos semipreciosos. Siéntese, ¿se sienta? ¿Es una casa nueva? Sí, es una nueva, pero tengo otra un poco más lejos, en la ciudad. ¿Y tienes muchas casas? Sí, tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 casas en Mogok. ¿Y en Mandalay? En Mandalay alojo a mis padres. Tengo 1, 2, 3 3. casas en Mandalay. ¿Y en Rangún? En Rangún tengo 5 en la misma calle. Las 5
Están una al lado de la otra. Están seguidas. En Mogok, los rubíes no se depositan en un banco. Así que Su mantiene su botín en el primer piso. 2 bandejas llenas de rubíes que representan la producción de esta semana. Las piedras más bellas se almacenan en aceite para protegerlas mejor. ¿Cuánto vale la bandeja entera? La bandeja entera ahí, 75.000 euros. ¿Y sabes en cuánto se revendería en París? No conozco el mercado europeo. Después de haber sido cortadas y pulidas, estas piedras entonces serán revendidas por 20 o 30 veces más dinero en Europa. Esta pequeña bandeja valdría aproximadamente 2 millones de euros en París. El precio de un solo rubí puede dispararse si posee una pureza excepcional, como fue el caso de esta joya que vendió por una pequeña fortuna. 4 o 5 millones de dólares. Casi 5 millones, creo. Lo vendí a ese precio hace 7 u 8 años. Los rubíes más bellos de Su provienen actualmente de una nueva mina. Hace 2 años se encontró un depósito muy prometedor del que es el único propietario. Esto es un rubí. Aquí solo hay rubíes. Los rubíes están incrustados en mármol que hay que buscar profundo bajo tierra. Su nos deja en manos del administrador del lugar. La entrada de la mina se encuentra más abajo, debajo de estas láminas de hierro corrugado. ¿Has explotado dinamita en el primer túnel? No, ¿Todavía no? no. La entrada está a 40 metros, en la parte trasera de esta galería. Y después hay otro túnel que baja 45 metros. ¿Eso es dinamita? Sí, perforamos un agujero en la roca y le ponemos un cartucho de dinamita. Me gusta. Insertamos la dinamita a 70 centímetros de profundidad alrededor del fondo del agujero. Conectamos todos los palos y una vez listos, los hacemos explotar. Un trabajador ha accedido a equiparse con una cámara liviana para mostrarnos las condiciones en las que trabajan. Comienza su descenso casi vertical, aferrándose a un solo trozo de cuerda. Algunos troncos resbaladizos sirven como escaleras. Pero a mitad del camino, la cuerda es demasiado corta. Llega al primer rellano aferrándose de una tubería de agua. Una segunda galería le permite acceder a lo más profundo de esta veta que se excavó en poco menos de 4 meses. No se ha colocado ningún apuntalamiento para sostener los muros y evitar el riesgo de derrumbe. Los montacargas de mercancías sobresalen de una caída escarpada. Finalmente llegamos al fondo de la mina a 100 metros bajo tierra. Encienda la bomba de agua. Encienda ambas bombas de agua, ¿de acuerdo? Bien, las encenderemos a ambas. El agua es el principal peligro para esta estructura. Cuando se filtra en la mina, la debilita, aumentando el riesgo de que se derrumbe sobre los trabajadores. El agua se bombea continuamente, pero cuando el monzón es más intenso, el trabajo debe detenerse durante varios meses. Entre el ruido ensordecedor de los taladros neumáticos, los trabajadores perforan el mármol. Guían la broca con sus manos o las suelas de sus chanclas para asegurarse de que no se resbale. Otro trabajador empaca la dinamita para la próxima explosión. Sin ninguna protección, estos mineros taladran las rocas 12 horas al día,
Sus pulmones se llenan de polvo de mármol. Las rocas se cargan a mano antes de subirlas a la superficie con esta tirolina. ¡Cuidado! ¡No has colocado bien los cubos! Como en todas las minas, los trabajadores trabajan en rotación día y noche y viven en el sitio, en este hangar de metal. La gente está durmiendo la siesta. Ya han estado trabajando esta mañana y comenzarán de nuevo alrededor de las 6 p.m. Trabajarán hasta las 6 de la mañana de mañana. Cuando trabajan toda la noche, les enviamos comida y a las 6 de la mañana vuelven a subir. El trabajo duro es compensado con buenos salarios. Los 150 trabajadores de la mina ganan alrededor de 3 veces el salario promedio en Birmania. Me pagan un mínimo de 180 euros al mes y a los nuevos empleados se les paga 150 euros. Si tenemos algún problema de salud, recibimos atención médica gratuita y nuestros días de enfermedad son pagados. Los mineros también obtienen bonificaciones por productividad. En los últimos 2 años, varios trabajadores han resultado heridos, pero ninguno de ellos ha muerto en esta nueva mina. Los reyes del rubí solo dejan unas gotas para los habitantes. La población del valle vive con la esperanza de encontrar algún día la rara perla que a su vez les haga su fortuna. Una esperanza vana cuando no tienes derecho a cavar un hoyo en el suelo. Los lugareños tienen que conformarse con los rubíes dejados por los empresarios más generosos. A la salida de esta mina, los aldeanos cargan piedras que se transportan un poco más lejos, al corazón de las áreas más pobres de esta ciudad. Este vasto campo de piedras invade su vecindario más y más cada día. Cientos de familias rompen los escombros pieza por pieza para desenterrar pequeños rubíes que han pasado a través de la malla de la red. Esto de aquí, eso es un rubí. Una piedra minúscula que apenas vale nada. A ¿Cuánto veces ganas al gano día? 1 o 2 euros. ¿Varía cada día entonces? Sí, no es regular. Nunca ganamos lo mismo todos los días. Las cantidades son irregulares. Soy vieja, tengo 60 años y siempre he hecho este trabajo y nunca me han contratado para trabajar en una mina. Aquí nacemos pobres y seguimos siendo pobres toda nuestra vida. Hay un dicho que dice, si naces en Mogok, tienes un futuro brillante por delante. ¿Y dónde está ese futuro brillante? Este dicho es ahora bien conocido más allá de las fronteras birmanas. Durante varias generaciones, los de Bangladesh, India y Nepal se han sentido atraídos aquí por la fiebre del rubí. Mira lo que he encontrado desde esta mañana. ¿Son rubíes? Sí, pero no son de buena calidad. No podré venderlos. Una vez encontré uno mucho más bonito y logré venderlo por 15 euros. Trabajan en grupos en este vertedero de mármol. Cada cargamento tiene su equipo y comparten el botín de cada rubí. ¿Pero a quién se los vendes? Hay compradores que vienen aquí. Los compradores nunca están muy lejos, como estas mujeres bien vestidas. Están buscando las mejores piedras. Te daré 2 euros por ello. 2 euros, ¿de acuerdo? A su vez, intentarán vender estas piedras ese mismo día en el mercado de rubíes de la ciudad. Bajo estas sombrillas, una multitud de comerciantes comercian con piedras sin cortar o cortadas. Se realiza una inspección detallada bajo una lámpara para comprobar el brillo y la pureza de la piedra. Luego pasa a una negociación dura y a una dosis de farol. Ya me han ofrecido 440 euros por él. No, eso no es cierto. Sí. No te creo. ¿Dónde los revendes una vez que los has comprado aquí? ¿En Rangún o en Singapur?
Estos corredores tienen que pagar un impuesto del 20%. Por lo tanto, los rubíes más pequeños no se comercializan aquí. La mayoría de ellos se contrabandean directamente al extranjero para ser vendidos. Pero en Birmania no es este tráfico lo que más preocupa a la comunidad internacional. A 300 kilómetros al norte de Mogok, vamos a pasar a un territorio en el que todos los extranjeros tienen prohibido entrar. Birmania, la segunda zona de producción de opio más grande del mundo después de Afganistán. En esta jungla, al borde de la frontera con China, nos encontraremos con soldados rebeldes que luchan contra el ejército birmano. En la carretera principal que conduce a China, nos encontraremos con un contrabandista que nos va a colar en esta región que ha sido sellada por la milicia. Ningún equipo de televisión ha filmado esta guerra encubierta antes. Nuestra cita secreta debe tener lugar en medio de la noche, al costado de esta carretera. ¿Ese es el coche de nuestros contrabandistas? Sí, son ellos. Nos espera un 4x4 aparcado con todas las luces apagadas. Se acerca a nosotros y nuestros contrabandistas nos apresuran a cambiar de vehículo. Vamos. Muévanse. Vamos, no podemos quedarnos aquí, vamos. Vamos a adentrarnos en la selva para no ser vistos. Un miembro de la oficina política del ejército rebelde actuará como nuestro guía. Está algo tenso. ¿Sabes que en los últimos 15 minutos las milicias pasaron por el lugar donde te estábamos esperando? Llegaron en un camión grande. Había alrededor de 60 de ellos. Los extranjeros son seguidos por los caminos principales, pero en los pueblos o en el bosque no se les permite. Entonces, si saben que estás aquí, no podremos terminar nuestro viaje. Pero para nosotros es una historia diferente. Si saben quiénes somos, podríamos ser encarcelados por muchos años. Al día siguiente descubriremos el Triángulo de Oro birmano, el maldito jardín de heroína del mundo. En este mundo internacional de nadie, no es el Estado el que lucha contra el crecimiento de campos de amapola, sino un ejército clandestino de varios miles de hombres, todos del grupo étnico local, los Palaung. Escondidos en las montañas, en uno de sus campamentos base, 200 rebeldes de Palaung están hoy reunidos para escuchar a un segundo al mando mientras hace su ronda de inspección. Aquellos que estén alerta no serán asesinados. Si solo esperas, serás apuñalado por la espalda. Si duermes, serás asesinado. Como la mayoría de los grupos étnicos de la región, los Palaung luchan contra el ejército birmano con el fin de lograr una mayor autonomía para su pueblo. ¿Está bien la cuenta? No, faltan 11 balas. Esta mañana, los rebeldes han recibido nuevas armas suministradas por grupos étnicos vecinos y a menudo importadas de China. Varios morteros, granadas y rifles de asalto nuevos para este incipiente ejército que fue a la guerra hace 2 años. Oye tú, dame tu arma. Y recuerda dónde está. Oye, se va a derrumbar allí. Vamos, ayúdame a colocarlo. La mayoría de estos hombres nunca habían tenido un rifle en su vida antes de inscribirse. Adolescentes, agricultores e incluso ex-drogadictos se encuentran en estos soldados novatos. Porque el principal enemigo de los rebeldes de Palaung es un mal insidioso que carcome a la población poco a poco. Nuestra principal batalla es contra las drogas. La gente de Palaung se está convirtiendo en drogadictos
incluso niños de 12 años. Si no hacemos nada, dentro de 20 años, nuestra gente habrá desaparecido. Hoy en día, el 90% de los hombres de Palong están enganchados al opio o a su derivado, la heroína. En un intento por erradicar esta plaga, los rebeldes luchan contra el narcotráfico. Hace 2 años volvieron a tomar el control de la aldea. Desde entonces, la droga ha sido prohibida, aunque los adictos... Todos los años en marzo, cuando las amapolas están floreciendo, irrumpen en los campos para destruir las cosechas. Estas son operaciones muy peligrosas, ya que están amenazadas por un enemigo que está cerca. A 2 colinas de distancia, en esta cresta, hay una milicia privada de 500 mercenarios. Estas son las únicas imágenes de su campamento atrincherado, tomadas ilegalmente por una asociación humanitaria estadounidense. Oficialmente, el gobierno birmano ha puesto a esta milicia a cargo de garantizar la seguridad de las aldeas en esta remota jungla. Pero en realidad, los milicianos protegen las granjas de amapola. Un enemigo permanente que angustia al líder de esta colonia de segadores de campo. Cuando camines, no camines en grupo. Cambio. Estoy hablando con los exploradores que han salido al frente para asegurarse que este camino es seguro. En el camino, los milicianos podían aparecer en cualquier momento. Las escaramuzas son demasiado frecuentes. Nuestro principal objetivo no es luchar, sino hacer nuestro trabajo, destruir los campos de opio. Pero si nos encontramos con la milicia, entonces no tenemos otra opción que luchar. Esta vez los rebeldes no necesitarán luchar. Incluso es su día de suerte. En las afueras del pueblo detienen a un hombre en una moto que trabaja para los milicianos. Saca el opio. Vamos, abre la bolsa y saca la mercancía. Dentro de su bolsa, bolas de opio que pesan más de 3 kilos. La pulpa no es blanca, sino marrón, ya que se oxida al contacto con el aire. Hay al menos 1,000 euros en opio allí. Quizá lo produce él mismo. Quizás proviene de su propio campo. ¿Crees que es su propio opio? Este chino no es agricultor. Trabaja para las milicias. Su trabajo es cobrar dinero de los cultivadores de amapola de la zona. Este impuesto se puede pagar en efectivo o en bolas de opio que luego las milicias revenden. ¿Dónde está el dinero ahora? Déjalo ahí. Ya han recaudado alrededor de 700 euros. Ayer estuve pasando por un pueblo, pero no traje suficiente dinero. Los milicianos no estaban nada contentos. Tengo que recolectar aún más. Me han dicho que traiga 3,000 euros. El opio está destruido y el dinero se utilizará para completar los fondos del ejército rebelde. Llevaremos a este tipo para interrogarlo. Hemos dicho que nadie puede producir ni traficar opio, pero siguen haciéndolo. Infringen nuestras normas. Lo interrogaremos para averiguar si merece ser castigado. La colonia rebelde continúa con su expedición en dirección al campo de amapolas. Como ocurre con la mayoría de las granjas de la región, pertenece a inmigrantes chinos. El propietario no está allí. Qué pena, vamos. Destruye ese campo de amapolas. Nuestra misión es destruir las amapolas. Mongo, un teniente muy motivado, dirige las operaciones con mano de hierro. Vamos, vengan aquí todos. Tenemos que cortar todo en filas, como te peinas el cabello. Todos, vengan aquí. Córtalos, córtalos. Corta todas las plantas. Arráncalos también de raíz. Corta, corta todo. Es nuestro deber luchar contra las drogas.
¿Entiendes eso? Sigue. Córtalos, córtalos todos. A pesar de sus órdenes, una parte del campo se salva. Algunas plantas todavía están en posición vertical. No les dije que dejaran un poco de opio. Les dije que destruyeran todo. Lo que ha quedado no es un caso de corrupción. Son amapolas malas que nunca crecerán. En realidad, los rebeldes dejan a los agricultores unas pocas plantas para poder sobrevivir. Las amapolas solo se cosechan una vez al año, como nos demuestra uno de los trabajadores de la granja. Se hace una incisión en el bulbo de la planta y una savia blanca sale a la superficie. Esto es opio puro. Para obtener bolas de opio, simplemente hay que raspar la savia. La operación de cosecha continúa un poco más lejos. En esta siguiente granja, la dueña de la tierra intenta salvar su cosecha. Aquí. Tómalos, tómalos. Oh, no es posible, no. Ella espera ganar clemencia ofreciendo cigarrillos y botellas de cerveza. Su intento desesperado es inútil. Rechazamos cualquier soborno. Ok, baja allí, haz tu trabajo, termínalo. Tú, ve allí y córtalos, que los propietarios destruyan su propio campo. La anciana y su hija hacen lo que se les dice. Un año de trabajo arruinado en un abrir y cerrar de ojos. Derrotada, la anciana no nos dirá nada, mientras que su hija revela lo impensable. Su madre también cultiva opio para alimentar la adicción a las drogas de sus hijos. Mi madre se ha ido llorando. Está desanimada. Ella solo me tiene para ayudarla en el campo. ¿Pero no tienes hermanos? Mi madre tiene 5 hijos, pero 3 de ellos están enganchados al opio y ni siquiera pueden mantener a sus propias familias. Fuman mucho. Al principio, las amapolas significaban que toda la familia tenía buenos ingresos, pero desde que comenzaron a usar opio, vendemos mucho menos y ahora somos pobres. Estos agricultores pobres están bajo el control de la milicia que los despoja de sus bienes. Estos mercenarios también protegen a los grandes traficantes chinos que compran el opio y lo convierten en heroína. Wong pasó 4 años en las filas de las milicias antes de desertar, porque en lugar de garantizar la seguridad de su pueblo, se vio obligado a vigilar los campos de amapola. Hace 2 años se arrepintió y se unió a los rebeldes. ¿Y qué hace la milicia con el opio? La milicia misma también produce opio. Lo compra e incluso fabrica heroína. Tiene un laboratorio de heroína y metanfetamina no muy lejos de aquí, con una valla de seguridad a su alrededor. Nadie puede entrar en un radio de 8 kilómetros. Si vas allí, te arrestan o abren fuego contra ti. Entonces, ¿por qué el gobierno permite que las milicias trafiquen drogas con total impunidad? Oficialmente, el Estado está luchando contra el narcotráfico y lo hace saber. Toneladas de opio, heroína o metanfetamina se incineran regularmente frente a cámaras extranjeras. Es una imagen bonita, pero engañosa, porque en realidad el ejército birmano es cómplice del tráfico de drogas. Cuando los soldados del ejército llevan a cabo incursiones para destruir los campos de amapola, comienzan amenazando a los agricultores con talarlo todo.
Luego reúnen al jefe de la aldea y a los dueños de los campos y les dice que paguen. El monto del soborno depende de la cantidad de opio que produzca la aldea. Es como un precio por kilo. Los soldados embolsan el dinero, destruyen un campo como ejemplo, toman algunas fotos y luego se van. Es lo que hacen cada vez. En Birmania, el tráfico de drogas puede ser a veces un excelente trampolín desde el que se puede iniciar una carrera política. Este hombre, Kyaw Min, solía ser el jefe de las milicias hasta 2010. Desde entonces se ha convertido en miembro adjunto del partido político en el poder. Los rebeldes de Pau Lam están solos en la lucha contra el Triángulo de Oro de los traficantes todopoderosos. Esa noche, uno de sus oficiales se prepara para destruir los 3 kilos de opio que le fueron confiscados al miliciano chino. Debemos quemarlo todo. Todo lo que incautamos. Opio, heroína, incluso metanfetaminas. Quemamos el opio delante de la gente porque a menudo piensan que nos quedamos con la droga para nosotros. Y luego la tomamos o la vendemos. Mira, no la vendemos, lo quemamos. Estoy feliz de estar aquí por esto. Esta droga pudre nuestras vidas económicas, sociales y religiosas. Unos kilos de opio quemados en público. El año pasado, la producción de drogas en el Triángulo Dorado birmano había aumentado una vez más, alcanzando las 700 toneladas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y hoy se señala con el dedo a Birmania por crímenes aún más reprobables. Hay un número creciente de masacres en el país. El 20 de marzo de 2013, a 800 kilómetros de distancia, una ciudad en el centro del país estaba en llamas. En Meiktila, una disputa banal entre un comerciante musulmán y un cliente budista rápidamente se convirtió en un motín. Decenas de personas participaron en una caza de brujas contra los musulmanes y hombres y mujeres y niños fueron golpeados hasta la muerte. Los monjes participaron en el linchamiento. Los militares finalmente intervinieron después de 3 días de masacre. El saldo fue de 40 muertos, 11 mezquitas destruidas y el barrio musulmán reducido a cenizas. Un monje budista es acusado de ser en parte responsable de este frenesí asesino. Enseña en uno de los monasterios más grandes del país en la ciudad de Mandalay. Detrás de los muros, 1000 monjes aprenden de memoria los preceptos del Buda. Se reúnen 2 veces al día para orar. En julio de 2013, uno de los predicadores, apodado el Hitler birmano, fue expuesto al mundo. La revista Time reveló el rostro del terror budista en su portada. Y vamos a conocer a este monje extremista, un hombre con un ego descomunal, a la par con los muchos retratos en su gloria. Su guardaespaldas, devoto desde el principio, nos da la bienvenida, recitando sin vergüenza la tesis de su maestro. Todos los musulmanes son extremistas y no podemos considerarlos como seres humanos. Incluso cortan la garganta de las vacas para comérselas. Estabas hablando con mi guardaespaldas. El predicador extremista de una religión budista que durante mucho tiempo ha sido elogiada como una religión de paz. En 2003, este monje de aparente comportamiento amistoso fue condenado a 25 años de prisión por incitar el odio contra los musulmanes. Liberado en 2010, durante una amnistía nacional, fundó 969, un movimiento extremista nacionalista e islamófobo. Sin embargo, los musulmanes solo representan el 4% de la población. Han sido birmanos durante miles de años
No son ni velados ni extremistas. No hay nada que los distinga de la mayoría budista del país. Oficialmente, Wiratu condenó las masacres de Meiktila, pero a la hora del almuerzo, entre 2 bocados de arroz, admite que los monjes participaron en ellos. Golpeábamos a los musulmanes porque era una época de violencia. No los golpeábamos muy fuerte. Solo fueron golpeados una vez con un palo. Y si el musulmán se caía, no lo volvíamos a golpear. 4 años después de su liberación de prisión, Wiratu continúa soplando sobre las brasas del odio. Pero cuando su gente se descontrola, nunca es su culpa. Hoy en día, el distrito musulmán de Meiktila sigue en ruinas, abandonado por sus habitantes. Atrincherados detrás de las vallas de un campamento en las afueras de la ciudad, 12.000 personas se refugian bajo la atenta mirada de la policía. El tema es tabú para las autoridades, por lo que filmamos estas imágenes discretamente. Para poder encontrarnos con los musulmanes lejos de miradas indiscretas, tenemos una reunión en este monasterio que este monje pacifista transformó en un refugio durante los asesinatos. Acogió a 800 musulmanes, pero también a 300 budistas, cuidando de mantenerlos bien separados unos de otros. También había budistas inundando el monasterio, porque los budistas también huían de los incendios que se extendían por la ciudad, y fue lo mismo para los musulmanes. Les dije a los agresores budistas que querían venir al monasterio. Somos budistas y te digo que no tenemos derecho a matar a alguien. Y así un hombre explicó a los demás: si es un monje quien dice eso, entonces debemos obedecer y no entrar en el monasterio. Y se fueron a otro lugar. 1 año y medio después, Wiratu continúa predicando sus sermones xenófobos en todo el país. Sentado en el auto personalizado de uno de sus seguidores, se prepara para regresar a los suburbios de Meiktila, a poca distancia de donde ocurrieron los crímenes. Por razones de seguridad, estos guardaespaldas nos han prohibido subir al auto, porque este monje recibe amenazas de muerte con regularidad. En la entrada de la ciudad, Wiratu es recibido como una celebridad. Decenas de fieles se postran ante este monje que se ha convertido en el gurú del pueblo. Eres muy famoso donde quiera que vayas. Eres muy famoso donde quiera que vayas. Pero, ¿usted es conocido en todas partes por donde pasa? Es porque estoy del lado correcto. ¿Siempre recibe la misma acogida a cualquier lugar al que vaya? Porque está en el lado correcto. ¿Y qué significa estar del lado correcto? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Qué es el lado correcto? Sigo siendo fiel a mi país y a mi religión. Y aunque otros países ejerzan presión sobre mí, no me importa. Ni siquiera la presión sobre los derechos humanos. No me asusta nada. Con un estilo espectacular, sin una pizca de vergüenza, cruza los escombros del barrio musulmán que fue destruido por sus seguidores. Unos kilómetros más adelante, ha venido a bendecir este templo. La acogida que le espera es digna de la de un ministro en visita oficial. El gobierno monitorea cada movimiento de este clérigo incendiario. Hay muchos policías uniformados entre los aldeanos, pero también policías que están vestidos de civil que están sorprendidos por nuestra presencia. Para filmar la ceremonia nos hacemos pasar por turistas budistas. Wiratu asume la posición de Mesías y escenifica todas sus apariciones públicas. Sentado en su trono cubierto de flores, comienza su discurso, que se desviará rápidamente. ¿Qué sucede si te casas con un musulmán? Nuestra religión desaparecerá. ¿Desaparecerá nuestra religión? Sí, desapareceré. ¿Realmente desaparecerá? Sí. ¿Te casarás con un alcohólico o con un musulmán? Con un alcohólico. ¿Te casarás con un drogadicto o con un musulmán?
Con un drogadicto. ¿Con un vagabundo o con un musulmán? Con un vagabundo. ¿Un perro sarnoso o un musulmán? Un perro sarnoso. ¿Qué eliges? Un perro sarnoso. Sí, elige el perro. Si te casas con un perro, ¿desaparecerá nuestra religión? No, nuestra religión no desaparecerá. Si te casas con un perro, eso no te impedirá rezar. Los musulmanes son peores que los perros. Te lo digo. En lugar de casarte con un musulmán, cásate con un perro. Wiratu está detrás de un proyecto de ley para prohibir a las mujeres budistas casarse con hombres musulmanes. El monje también insta a sus seguidores a boicotear sus negocios. Al día siguiente, de vuelta en el monasterio, el monje dejará caer su máscara de una vez por todas para revelar el rostro de un budismo nacionalista extremo. Comparando a los musulmanes con los perros, ese no es realmente un mensaje de paz lo que estás transmitiendo, ¿no lo crees? En relación con las amenazas representadas por los musulmanes, eso no es nada. Te puedo asegurar que no es nada en comparación con la amenaza que representan. Parece que usted está detrás de una propuesta de ley para prohibir que las mujeres budistas se casen con hombres musulmanes. Así es. Así es, estoy detrás de esto. Los hombres musulmanes se casan con mujeres budistas y las convierten torturándolas. Y como quiero proteger mi religión y a mis hermanas, quiero que esta ley sea aprobada. Si se aprueba, no habrá más violencia. 6 semanas después de esta entrevista, Mandalay, la segunda ciudad del país, fue testigo de sus primeros enfrentamientos. 2 musulmanes fueron asesinados. Poco a poco, Birmania está siendo contaminada por el odio islamófobo. Plagado de corrupción y sacudido por guerras étnicas, el país de la exjunta militar tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda convertirse en una verdadera democracia.